Pues aquí Tony González de Made in Metal y estamos hablando con Alfonso de Desastre, quien me acaba de contar que se van a Cuba al Cubadisco. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Hola Tony, aquí todo bien y disponible. Muy ilusionados con la próxima visita a Cuba, a La Habana. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo fue que lograron insertarse en las actividades del Cubadisco 2025? Mira, hay un contacto por medio de una persona aquí en España, de Sergio de Al Producciones, tiene un contacto allí en La Habana, Lady se llama una compañera, y ella pues se presentó allí con toda su cara a Yasiel, que es el director del Departamento de Cultura y que organiza Cuba Disco 2025, le dijo que tenía la propuesta de Desastre y a Yasiel le moló insertarnos y empezamos el contacto y ya me he encargado yo de todos los trámites con ellos, de preparar horarios, viendo que se podía hacer varias actuaciones, pues también le he pinchado y ya que estamos una semana pues han dicho, pues os metemos en varios de los sitios, porque creo que no he estado nunca, ¿eh? De hecho, lo sabrás tú mejor, que toda La Habana está llena de un circuito de actuaciones durante esta semana, ¿no? Y ahí estamos. Sí, sí, sí. Óyeme, Desastre dentro del Cubadisco tienen tres actuaciones. La primera va a ser el 21 de mayo, miércoles, en el Pabellón Cuba. Al día Mm. siguiente, el 22 de mayo, que es jueves, en el Maxim Rock. Y después van a estar el sábado 24 de mayo en el Submarino Amarillo. Son Ah, lugares a los cuales tú te vas a enfrentar por primera vez, ¿no es verdad? sí, 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 claro. Todo esto de La Habana es la primera vez para nosotros. Este, Nos han hablado otra gente que ha ido, ya me he puesto yo en contacto con gente, Platero y tú estuvieron y Fermín Muguruza hace años ya me contaron la experiencia. Sé que Manolo Cabezabolo ha estado y otras gentes y bueno, me hablan de que aquello es maravilloso, ¿no? Pues bueno, pero nosotros lo vamos a vivir por primera vez. Alfonso, y para los que no conozcan Desastre en Cuba, que estoy seguro que pueden ser bastantes de los que van a estar ahí dentro del Cubadisco, ¿qué tipo de música ofrece Desastre? Bueno, sé que, mira, nunca me ha gustado, llevamos muchos años, ¿no? Y nunca me ha gustado etiquetar, definir, ¿no? De hecho, tocamos varios palos siempre dentro del rock. Y dentro del rock, lo reivindicativo, porque somos lo que nos gusta resaltar en nuestros mensajes es la denuncia social, todo lo que nos rodea, las causas injustas, tanto políticas como sociales, meterlas ahí, ¿no? Y digamos que los periodistas, que sois los que ponéis la etiqueta, ¿no? Al fin y al cabo, le ha llamado siempre rock urbano. Desde que empezamos, pues como el rock es reivindicativo y viene de la ciudad, pues llámale rock urbano si quieres, a etiquetarlo de alguna manera. Aunque tocamos muchos palos, pues tocamos desde el heavy hasta el punk, hasta el ska, la balada. Cuando cierro el libro, vuelve a desaparecer. Bueno, nos gusta abarcar dentro del rock una amplia gama de sonidos, llevándolos a nuestro estilo, ¿no? Que es identificable ya. En Cuba, el público joven es más bien, el que le gusta el rock es más bien de extremo, de metal extremo y esas historias. Y entonces también hay un grupo de personas que es más bien el grupo de personas adultos, que es el que se reúne en el Submarino Amarillo, fundamentalmente, que es un público que ya le gusta mucho más, algo más suave. O sea, el hard Ah, rock, le gusta el rock clásico, le gusta algo de rock urbano, le gustará. O sea, ah, que son tres espacios diferentes. El pabellón Cuba va a ser un espacio que no será al aire libre porque tiene techo, pero no tiene paredes. O sea, que es casi que va al aire libre, en pleno vedado, y donde se junta un público muy heterogéneo que puede gustarle todo tipo de música.
sea, que te vas, quien ha hecho la planificación, te ha puesto el grupo a verlo a tres tipos de público diferentes que al mismo tiempo se pueden mezclar y que estoy Ujú. seguro que les gustará el grupo y su propuesta. Porque, por ejemplo, yo acabo de ver el video de Tabernera. Tabernera, deme usted la cuenta y habrá otra botella de esas que quitan penas a la hora de cerrar. Tabernera tiene una letra que se puede entender bastante bien. En cuanto a las letras, ¿quién es el encargado de las letras? ¿Cómo quieres enfocar las letras? ¿Sobre la crítica directa o no? Eh, las letras, a primera pregunta, las letras las hago yo. Y la mayoría de las músicas también, aunque luego tienen que pasar el filtro de los compañeros, lógicamente, y de cómo empieza aquí en casa donde me ves, que me pongo aquí con una guitarra española, porque yo de cómo se hacen ahora muchas cosas con los medios, ¿no? Que tienes el ordenador y vas haciendo, puedes hacer bases, yo de eso no controlo nada. Yo cojo la guitarra, hago la base, la melodía vocal, la llevamos al local y todos ya le damos aire a la canción, ¿no? Y el tema de las letras es que entiendo que el rock tiene que ser de esa manera. El rock está para denunciar todos los temas sociales que hay. También, como en Tabernera, parece una letra muy cachonda, y esto sobre los bares y tal, que tú que conoces los bares de Madrid, cómo han cambiado a lo largo de los años, pero también es una crítica a esos bares tan gin tonic, como decimos en la letra de la canción, ¿no? Echamos de menos un poco los bares de barrio que han cambiado. Lógicamente, el grupo es Desastre es un grupo del barrio de Usera, es un barrio suburbial al principio de Madrid, un barrio de trabajadores, de obreros. Ahora ya ha cambiado mucho, ¿no? Ahora lo principal se le conoce al barrio de Usera por el barrio chino de Madrid, digamos, ¿no? Pero bueno, sigue siendo gente trabajadora, ¿no? Y es lo que hemos llevado. Somos los juglares del barrio y contamos todas las cosas que han pasado, los temas. Y el tema de llevar las letras a la crítica social es que no me llama a otra cosa. Es que no entiendo el rock si no es denunciando y criticando la política o los temas sociales que nos rodean. Tony, para mí es así, ¿no? Aunque hay veces que tenemos otra canción que es El Loro, que es muy cachonda, que la llevaremos a La Habana y seguramente le gusta porque aquí es un tema que no podemos dejar de tocar, porque muchas veces nos dicen, como no toquéis el loro, vais al pilón del pueblo de turno, ¿sabes? Pues tenemos esa parte del show más bailable, más ska, más cachonda, que el público agradece, ¿no? Y esa la reservamos casi siempre para el final de los conciertos, toda la primera parte es más reivindicativa. Seguimos presentando el último disco que corre al aire, que salió en el 2023, y con esto de La Habana queremos cerrar ya eso, porque estamos ya preparando los temas nuevos que irán saliendo a lo largo del año y del año que viene, pero en La Habana queremos encerrar el loro ya, por ejemplo, ¿no? Queremos dejarlo ahí en La Habana y a ver si nos permiten dejarlo ahí, anclarlo en un clima más suyo. Va a llevar algunos discos para los medios o la prensa o el que quiera conocer algo de Desastre. A ver, sí, echaremos unos discos promocionales para regalar allí pues a la gente que nos está echando una mano, lógicamente, a Yasiel, a Tania de Internacional, a Isleidy, a Diony de Zeus, que es el director de la Maxim y cantante del grupo Zeus, que creo que allí son los clásicos. Dejaremos, no podemos llevar a la venta y si lo llevamos lo regalaremos, lógicamente. Tenemos todavía discos promocionales de este último, pues llevaremos un taquito para regalar, que creo que no hay problema, porque tenemos que llevar listado de todo lo que metamos en la maleta, ¿sabes? Hemos alquilado el equipo allí, que ha sido Diony el que nos ha echado una mano, para no tener que tener un gasto tan grande en facturación aérea, y Diony nos ha conseguido todo el backline, que gracias a Diony, desde aquí, y a la gente de Maxim, y bueno, pues nos están facilitando bastante la estancia allí en La Habana, porque va a ser en La Habana, no vamos a poder desplazar a otros lados. Hay gente que desde
Coquín puede ser, más al También. sur, al lado de Santiago. Nos han dicho, coño, ya que venís, prolongar la estancia, pues así del sopetón por razones laborales y que tenemos que, porque todos trabajamos, no vivimos ahora todavía de la música, ¿no? No podemos permanecer más días, ya se han preparado esos conciertos, pero algo hablaremos para volver a... Porque Coquín hay una zona más, me han dicho, que más rockera, por ahí por el sur, una gente que hemos hablado con ellos y lo que tú me decías, que lo relacionado con el rock allí me ha llamado la atención porque es muy metal, muy extremo. Todo lo que he seguido y la gente con la que he hablado, bueno, pero aquí estamos para presentarnos. Algo que me ha llamado la atención de ustedes de Desastre es el hecho de que los videos son como filmados en el barrio, ¿no? Es el caso de Tabernera, Dispárame, y por eso también te quiero preguntar, ¿tenías pensado llevar una cámara o móviles que tengan buenas cámaras para grabarse mientras estén allá? Sí, sí, queremos hacer un pequeño documental de todo el viaje, desde que salgamos de aquí, porque es algo muy entrañable para nosotros, ¿no? Es la primera vez, solemos ir una vez fuera del país, de aquí de España, que fuimos a Italia con escape, y es la segunda vez, y fíjate qué segunda vez, ¿no? Cruzar el charco y en un país que pues siempre nos ha llamado mucho la atención por el sistema que tiene y por lo que ya se sabe, ¿no? Que es una isla con gente, además el idioma ah, hace mucho, ¿no? Que podamos estar allí, que se nos entienda bien. Y bueno, pues para allá que vamos, Tony. Sabes que hay apagones imprevisibles. O sea, tienes que ir preparado. Bueno, cuando te digo preparado, no es preparado que lleves linterna. Ve pensando en eso. Yo sé quizás el listado que me dices que tienes que o que has entregado es con relación más bien al visado, a si llevan algunas cosas que para evitar que en la aduana se complique. Pero realmente no tiene por qué haber la más mínima complicación. ¿Bien? Llevamos ya muchos meses en contacto y al principio fue muy difícil porque por los apagones que me cuentas y lo que es el correo electrónico al principio tuvimos muchísimos problemas comunicarme con Cultura y con el Departamento Internacional y al final lo que hemos encontrado es un punto medio y por WhatsApp estamos constantemente comunicando. Hemos encontrado esa vía que podemos hablar más directamente en vez de pasar archivos que necesitaban ellos, los visados, todo lo que hemos hablado. Todo esto por WhatsApp sí hemos tenido capacidad diaria de poder contactar rápidamente, porque mandar un email nos costaba muchísimo por esos apagones que me dices, Tony, Claro. y tardaba muchísimo en responder. También la burocracia allí es de otra manera. También nos creemos nosotros que vamos a estar en contacto diario, como por aquí vas a hablar con un ayuntamiento y al rato te han respondido, oye, tienes que comprender lo que está pasando allí con los apagones. Pero bueno, hemos encontrado el WhatsApp, Tony, y hay un contacto muy directo, muy fluido. Yo escribo por WhatsApp y es verdad con el cambio horario, pero al rato, a las horas, tengo respuesta por parte de tanto de cultura internacional o de algunos medios de comunicación que ya se han hecho eco y se están haciendo. Hemos logrado hacer algunas entrevistas para algunas revistas, alguna radio. Ahí, mira, hoy mismo, pues perdón, ayer mismo publicaban Metal Hits, me parece que se llama el programa. eh, pues publicaban una lista, me mandaban tal, y yo lo he repicado aquí en España para que se sepa que ya se está haciendo eco la gente allí y el cartel, esta persona que tuvo el primer contacto con nosotros, que le pinchó a Cultura, pues ya está, ha impreso unos carteles, los tiene puestos por allí, por Vedado y por alrededor, y los videoclips los estamos viendo como se pueda. Vamos, estamos haciendo afición previa al viaje. Sí, sí, sí. Siempre es necesario, aunque como cubano te cuento que estamos acostumbrados a asistir a conciertos de personas que lo que hemos conocido es una canción como mucho, o dos, Ajá. o ninguna. Así que no te preocupes. Por ejemplo, tú me hablabas de Fermín Muguruza, la primera vez que fue con Neu Gorria, fue en el teatro, creo que fue Fausto, el nombre del teatro, y aquello se llenó y era primera vez que yo
veía, y la mayoría de las veces, de las personas que estaban ahí, la primera vez que veían a Negu Gorriak. Y lo mismo ocurrió con Reincidentes, Ajá. que tocaron en el mismo lugar, y creo que fue en el mismo año incluso. ¿Era el Y auditorio Carlos Marx, puede ser? no, 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 O no, el el teatro, Fausto, teatro que me Fausto, dice? el Ah, Fausto, Fausto, vale. se llama Fausto, es un cine. Si no se llama Fausto, se llama Infanta. No recuerdo Ajá. muy bien, pero no era el Carlos Marx. En el Carlos Marx sí estuvo Fermín Muguruza Etadut, Con que fue en Platero el y año tú. 98. Eso fue con Platero y tú, ¿no? Creo Con recordar Platero que y tú, con Platero y tú, sí. Con Platero y el tú. otro día, hace un mes estuvimos tocando con los que quedan de Platero y tú lo estuvieron comentando que guapo que aquello se petó de gente, que era gente muy sentida, muy profunda y que se lo pasaron bomba, lo pasaron bomba y oye, pues no, nos anima mucho esto a la hora de viajar. Sí, 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 sí. Seguro que se lo van a pasar bien. Además, por ejemplo, también fue Esquizo, también fue en otro momento, ¿no? Ya estuvieron en la televisión, estuvieron en la radio y fue una mayor promoción, pero con Esquizo más bien ocurría lo mismo, ¿no? Que no era una banda que previamente se escuchara en la radio. Así que no es esa la preocupación. O sea, que no te preocupes por eso, porque en Cuba tenemos nuestras propias vías de conocer las cosas. He visto en la web que tienen casi 9 o 10 producciones, ¿no? 9 discos publicados, 8 de ellos en estudio y un disco en directo. Cuando celebrábamos los 25 años, grabamos un DVD con CD. Efectivamente, o sea, material hay sobrado para entretener y complacer a todo el mundo ahí, Alfonso. Sí, una cosa que hablábamos en el último ensayo, hoy precisamente empezamos a preparar el repertorio para La Habana, esta noche, hora de aquí, hemos hablado de que nosotros tenemos que presentar nuestra música. Tampoco hay que buscar, es verdad que teníamos las dudas de, oye, es que la mayoría de la música que se presenta en Cuba Disco muchas veces es son cubano, es cumbia, es tal. Buscamos las canciones más. Hubo una decisión unilateral por parte de todos los miembros. No, no, nosotros vamos a hacer nuestro repertorio, vamos a hacer lo que Desastre hace normalmente, que es lo que se tiene que conocer, creo. Pues has tomado la decisión correcta. No vayas a meter la pata, a presentarte con un son o algo así, una baladita rumbera. No, 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 no. Eso es lo que se espera. Eso es lo que esperamos de ustedes. Bien, Ujú. que sean ustedes. Ustedes ya obviamente tienen ya el vuelo y tienen todo. ¿Van a ir con tiempo de antelación o precisamente van a ir? El primer concierto, como bien has dicho, es el 21 de mayo, miércoles. Nosotros volamos el día anterior. Salimos de Madrid a las 4 de la tarde y llegamos a las 7 de la tarde, hora de La Habana. Tendremos la tarde libre. Ya hemos quedado con la gente de Maxim Rock por la mañana del 21 para irnos luego al pabellón Cuba no vamos a hacer un ensayo general, nos habían pedido veniros antes y hacéis ensayo. Nosotros ya vamos muy rodados, son muchos años y el repertorio está rodado, no vamos a hacer ensayos, vamos directamente pues a chequear el equipo y luego a la sala a chequear, lógicamente, como una prueba de sonido de cualquier concierto, ¿no? Las horas necesarias que se tengan que hacer antes. Escúchame, si van sin nada preconcebido de que esto tiene que ser así o asado, les van a pasar muy bien. Juan Carlos Boicot fue quien nos dio el contacto, y por el cual estamos hablando, y él te debe haber contado también, Alberto Pla de Boicot, era uno de los Sí, que me decía, mira, mi mujer es de las que quiere, a las 9 sale el taxi, a las 10 estamos en el aeropuerto. Dice, eso no funciona así. No en Cuba, en la mayoría de los países de Latinoamérica, ¿no? me parece perfecto y te lo agradezco mil, Tony. Ha sido un acierto haber llamado a Juancar y que me diera tu contacto y la celeridad con la que has montado esto para que podamos ir dándole ya chicha a todo esto. De verdad, mil gracias, tío. Para terminar esta conversación, Alfonso, si le quieres dedicar unas palabras a los cubanos rockeros que te van a ver allá, este es tu momento.
Pues claro que sí, yo emplazo a los rockeros y a los no rockeros a que se pasen por las actuaciones que va a tener Desastre allí y por todas las que monta los eventos que tiene Cuba Disco 2025 montados, ¿no? Que se pasen, que es la Semana de la Música por antonomasia, me parece que es la 23 edición, creo, si no me equivoco, de este evento, que es un evento para la ciudad y de cara al mundo, ¿no? De cara al mundo, que nosotros grabaremos, estaremos allí, vamos a hacer nuestro repertorio, vamos a presentar a una banda para ellos nueva y solo por curiosidad pasaros habaneros y habaneras por los conciertos que nos lo vamos a pasar bien y luego pues que platicaremos con todo el mundo que quiera hablar con nosotros y dedicaremos la tarde y los días que tenemos un día libre a visitar todo lo que tenga que visitar allí La Habana. Por ahí andamos una semana, pues que menos que dormir poco y viajar mucho y conocer aquello. Pues oye, muchísimas gracias por tu tiempo y estar ahí preparado a decir ahora mismo. Y dice, sí, 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 ahora mismo lo hacemos. Muy bien, muchísimas Sale. gracias, ¿eh? A ti, Tony, siempre. Muy bien, espero que todo sea bien por allá y al regreso volveremos a conversar. Perfecto, me parece perfecto. Nos emplazamos, buscamos el hueco. Hoy ha sido así y ha surgido que teníamos los dos libres, pero buscaremos el hueco. Pues yo tengo mi trabajo y hoy no trabajaba, pero buscaremos el hueco que tú puedas y yo pueda y te cuento la experiencia, ¿vale? Muy bien, Alfonso, un abrazo. Un abrazo grande, Rock.